Bien, señor secretario, cuentas. Hay cuentas, señor presidente. Se ha tramitado a esta comisión un oficio del presidente de la República con que hace presente la urgencia en calidad de suma para el proyecto que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado, proyecto que está en tabla de esta comisión el día de mañana. También se ha tramitado a esta comisión un proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir, que ingresa en consecuencia a la tabla. Hay a continuación más de una docena de oficios de diversos servicios y ministerios que informan glosas presupuestarias referidas a licencias médicas que podrían ser atribuidas a enfermedades profesionales. Hay también un oficio de la Subsecretaría de Salud Pública que informa los resultados parciales del Plan Institucional Anual 2019 de esa subsecretaría. Si le parece a su señoría, les hago llegar una copia de este informe. Enseguida hay una comunicación de don Jaime Vargas que solicita considerar la situación de los pensionados por invalidez y que se legisle al respecto. Otra de don Tomás Mesa, vicepresidente del Centro Colaborador OPS-OMS, que envía un vínculo donde puede accederse al informe Epilepsy, a Public Health Imperativa. También voy a hacerle llegar esto a los miembros de la comisión. Hay una comunicación del directorio de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, con que se envía un comunicado oficial por pérdida de órganos en Temuco. Don Vinicio Poblete remite una copia de la sentencia obtenida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su caso personal por violación al derecho de acceso a la salud de adulto mayor. Y finalmente, la directora ejecutiva de la Fundación Politopedia solicita ser recibida para exponer en la discusión del proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud incorporando un plan garantizado, proyecto que, como decía, está en la tabla del día de mañana. ¿Se accede? Sí, por supuesto. Ya, eso es toda la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida al señor ministro de Salud, la señora subsecretaria de Redes y a sus acompañantes y, por supuesto, al Colegio Médico, los representantes del Colegio Médico. El primer punto de la tabla, señor ministro, es para escuchar de parte del Ministerio lo que el día 28 de diciembre del año 2018 el Ministerio de Medio Ambiente ingresó a la Contraloría General de la República dos documentos, uno sobre la norma primaria de calidad del aire para dióxido de azufre, que busca proteger la salud de las personas de los efectos agudos y crónicos generados por la exposición, concentración del aire, y el plan de prevención y descontaminación atmosférica de las comunas de Concón, Quintero y Puchancaví. Y posteriormente, el 28 de mayo del año 2019, la excelentísima Corte Suprema acogió la mayoría de los recursos de protección presentados por la sociedad civil y establece sendas omisiones ilegales cometidas por el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, la Oficina Nacional de Emergencia y el Ministerio del Interior, considerando que tenían las atribuciones para evitar o al menos gestionar la emergencia sanitaria y ambiental. Entonces, nosotros como comisión quisiéramos saber qué se ha hecho a nivel del Ministerio de Salud. Sí, perdón. El senador Chaguán pidió que lo excusáramos, está en el funeral de un pariente. Va a llegar más rato. El senador Chaguán nos pidió que lo excusáramos, está el senador García lo está reemplazando, así que en ese sentido, sí, está en el funeral de un pariente el senador Chaguán, entonces por eso que le he pedido, y como siempre el senador García ha tenido la benevolencia de reemplazar a quien no podía. Señor ministro, toda la palabra. Señor presidente, señores.
Tiene la palabra, subsecretaria. Señor presidente, a través suyo saludo a los honorables senadores. Voy a hacer una presentación con respecto a lo solicitado, las medidas que fueron tomadas desde el año pasado hasta la fecha. Le están haciendo llegar la presentación. Para hacer una presentación cronológica de los hechos, el año pasado... Ya. En relación a la evolución cronológica de los hechos, el 24 de septiembre del año 2018, que otorga facultades extraordinarias a la Seremi de Salud en los ámbitos de fiscalización y vigilancia sanitaria ambiental. El 26 de septiembre del año 2018 se hace la resolución 2294, que establece la aplicación de medidas de protección de la salud humana y se realiza se decreta la alerta sanitaria que le exige la paralización de las principales fuentes de emisión industrial de dióxido de azufre y de compuestos orgánicos volátiles. Esto es en relación a la situación que se vivió en ese momento cuando hubo acudió a los servicios de salud un grupo importante de personas producto de las emisiones. Esto obligó a las empresas que están insertas en el cordón industrial de Ventana de presentar planes operacionales que incluyan las medidas de reducción de emisiones al aire cuando se presenten las condiciones meteorológicas adversas para la presentación. Mientras las empresas no presentaron sus planes operacionales, ellos tenían que tener absoluta restricción de funcionamiento de emisión de dióxido de azufre y de compuestos orgánicos volátiles. En paralelo, se implementó un sistema permanente de fiscalización para evaluar en terreno el cumplimiento de estas obligaciones. Con respecto a las fiscalizaciones que se realizaron durante ese periodo, ahí queremos comparar las fiscalizaciones que se hicieron previamente a la alerta sanitaria y posteriormente el número de fiscalizaciones que se hicieron posteriormente a la alerta sanitaria a través del Seremi de Salud, y de la región estableció la obligación de las empresas de entregar sus planes. El Seremi realizó durante la alerta sanitaria, que duró hasta a fines de marzo del año 2019, fecha en que empezó a funcionar el plan de descontaminación. La alerta sanitaria, la idea era que funcionara hasta que empezara a ejecutarse el plan de descontaminación. Durante ese periodo, la alerta sanitaria realizó un total de 1.061 fiscalizaciones y 48 sumarios sanitarios. Con respecto al número de consultas, nosotros vemos durante el periodo desde agosto del año 2018 hasta el periodo en que se decretó la alerta sanitaria, un promedio durante ese periodo, en esos días que hubo los picos de emisiones, alrededor de 180 consultas diarias. Posteriormente, después vemos que hubo una fecha ahí, ¿no es cierto?, que disminuyó el número de consultas, y eso está en relación a las medidas tomadas posterior a la alerta sanitaria. ¿Cuáles fueron los planes de contingencia del punto de vista del Ministerio de Salud que se ejecutaron durante ese periodo para la atención de las personas? Primero que nada, se estableció el puesto médico de avanzado de especialistas, con especialistas de pediatría, de medicina interna, broncopulmonar. El 100% de los pacientes que acudieron a urgencia durante ese evento fue citado para evaluación, seguimiento y control. Durante el seguimiento es importante decir que el 91% de ellos acudió a su control de seguimiento, realizándose exámenes clínicos, y en algunos casos se indicaba que aquellos que lo requerían, exámenes adicionales para evaluación de su estado de salud. En total se realizaron 1.326 exámenes de sangre, 154 electrocardiogramas y más de 150 radiografías de tórax. Ahora, ¿en qué consistía este PAME? Este PAME se establecieron ahí box al lado del hospital de Quintero, y el 100% que acudieron a control completó un seguimiento y fue dado de alta. Estos eran pacientes adultos que los veía un médico internista y o un broncopulmonar si era requerido, y en el caso de los niños había un pediatra y un pediatra broncopulmonar en aquellos casos que lo requerían. Estos niños también, algunos de ellos, según el diagnóstico de consulta, hay que decir que algunos niños tenían cuadros clínicos propiamente tal, punto de vista médico, como cuadros respiratorios principalmente. Las consultas durante este periodo fueron principalmente consultas respiratorias y también algunas de ellas consultas de salud mental. Por eso se fortaleció la atención de salud mental.
De este informe se informa que el 80% de las personas que requirió solo una consulta de seguimiento, un 14% de ellas 2 consultas y un 6% requirió 3 o más consultas de seguimiento. Con respecto a lo que me manifesté con respecto a la situación de emergencia desde el punto de vista de salud mental, se mantuvo un refuerzo durante todo el mes de septiembre, desplazando profesionales de otras redes de salud a los establecimientos de la atención del Hospital de Quintero, y esto, de acuerdo a la demanda asistencial, duró hasta el 5 de octubre del año pasado. También se hizo la contratación de una psicóloga que reforzó de manera especial a aquellas personas que requerían atención de salud mental, y se incorporó profesionales de salud mental en los equipos de respuesta rápido, que fue focalizado principalmente en la gestión de visita domiciliaria. Con respecto al equipo de respuesta rápida que se estableció en la comuna de Quintero, aquí hubo 2 focos. Uno, primero que nada, que se hizo comunicación de riesgo, que fue enfocado principalmente en los colegios, pero también se hizo focalizado en las consultas domiciliarias, lo que permitió integrar las percepciones y necesidades de la comunidad que está afecta durante ese periodo. También, junto con otros ministerios, se realizaron actividades de comunicación de riesgo en los distintos niveles. Ahora, ¿qué es lo que se estableció durante este periodo? Primero que nada, el reporte en tiempo real de las consultas de urgencia, cosa que no había hasta ese momento, que es lo que nos permitía, a través de las consultas en el servicio de urgencia en tiempo real, nos permitía de alguna manera hacernos cargo no solamente para tener una respuesta desde el punto de vista de la red de atención, sino que nos permitía también decirnos al sistema de salud qué es lo que estaba pasando con la situación medioambiental. Esta información era ingresada a nivel central, que daba un histórico transversal y ha permitido establecer un mapa de riesgo y detectar cuáles son los aumentos de consulta y la demanda del sistema de salud. La plataforma es una herramienta de apoyo para gestionar la información y así, de esa manera, nos ha permitido tomar decisiones de una manera oportuna en relación al evento. Una vez realizado este diagnóstico, quiero reforzar que estos 1.300 pacientes que consultaron al servicio de urgencia, entonces siguieron un seguimiento, algunos de ellos, como vimos, se vio una vez, otros requirió 2 consultas y un porcentaje menor 3 consultas. Todos ellos fueron contactados, el 92% acudió a estos controles. Y posteriormente a estos controles, todos estos pacientes que acudieron a los controles fueron dados de alta en su oportunidad. Principalmente las consultas eran cuadros respiratorios, irritación ocular y consultas de salud mental. Y se estableció en ese momento hacer un seguimiento a los 12 meses, que es lo que hemos establecido ahora a través de una vigilancia epidemiológica ambiental desde el Ministerio de Salud. Este plan de vigilancia tiene como objetivo, que es lo que se está haciendo a partir de este mes, levantar información sistemática para ordenar el perfil de salud de los habitantes, para identificar cuáles son los problemas reales y adoptar la oferta de prestaciones en salud. Dentro de esta vigilancia, y es lo que vamos a hacer ahora y que ya hemos partido, se ha conversado con la directora del hospital, es que estos 1.370 pacientes que acudieron el año pasado al servicio de urgencia, que se le hizo seguimiento y fueron dados de alta, se van a citar a un control a los 12 meses, es decir, durante el mes de agosto, con el fin de evaluar su estado de salud, y se ha establecido un protocolo de atención de estos pacientes. Aquí el protocolo de atención está dedicado en este primer momento a los 2 focos donde vimos nosotros las mayores consultas, que fueron principalmente respiratorias, porque los eventos, claramente por la causa de los eventos, fueron cuadros respiratorios debido a que era contaminación del aire. Y este protocolo va a determinar si estos pacientes requieren la atención del punto de vista respiratorio, con exámenes respiratorios, un peak flow, y aquellos que lo requieren se van a hacer espirometrías, y también aquellos pacientes que consultaron del punto de vista salud mental, hacer un seguimiento del punto de vista salud mental. Para reforzar la red y preparar la respuesta, bueno, se han contratado 2 especialistas con jornada completa que hoy día están en el Hospital de Quintero, un pediatra y un médico internista broncopulmonar.
Se dispuso también la creación de equipos multidisciplinarios que están integrados por un médico, por una enfermera y por un técnico, que están capacitados en emergencia para ser disponibles y movilizados a la zona desde el hospital en Valparaíso y Viña, y el mejoramiento de infraestructura de la red y de la atención primaria. Con respecto al mejoramiento de la infraestructura, quiero hablar del Hospital de Quintero, del CEFAM de Quintero y del CEFAM de Puchuncaví. Con respecto al hospital, la primera etapa está el box modular que considera la superficie 195 metros cuadrados, donde hoy día funcionan los 7 box y una sala de toma de muestra. Estos box fueron donde estaba el año pasado el PAME, pero que hoy día funcionan con médicos, una sala de procedimientos, una sala de espera y un baño universal. La segunda etapa contempla la ampliación de las salas de hospitalización e intervención desde central, alimentación, farmacia, residencia y otras áreas administrativas, y que está en proceso de licitación. En la presentación pueden ver la inversión que se va a hacer, las obras civiles, la consulta y el total de inversión. Con respecto al Hospital de Quintero, tenemos que decir que hoy día está en etapa de licitación. Va a permitir aumentar la capacidad reproductiva, también se realizarán cambios en techumbres, cambios en el sistema eléctrico, y el proyecto también considera la reposición y adquisición de equipamiento médico industrial para el hospital, donde los cuales se incumplen el equipamiento desde el punto de vista de la contingencia. También otro tipo de equipamientos que son fundamentales, principalmente para el manejo del punto de vista respiratorio, que es lo que vimos ahí, que es analizador de gases, radiografía y otro tipo de exámenes. Con respecto al CEFAM de Quintero, quiero decir, ahí está hoy día el Hospital de Quintero, está en etapa ya de la construcción. La recepción de diseño se realiza en septiembre del año 2019 y se espera tener las obras terminadas en diciembre del año 2021. Y con respecto a la construcción del CEFAM de Puchuncaví, es decir, que ya terminó la etapa de licitación. Hoy día la licitación se encuentra publicada y actualmente se están evaluando las ofertas. La recepción de ofertas se recibió durante julio de este año, la obtención y la reevaluación va a ser en octubre y se espera el término de las obras en noviembre del año 2020. Con respecto a otro tipo de mejoras desde el punto de vista de la red asistencial, ahí están los montos con respecto al final del 2018, se adquirió una camioneta por el monto que sale ahí, la realización de reposición de ambulancias, el Departamento de Salud de la Comuna de Quintero financió por 120.000 millones para la reposición de una ambulancia, un minibús y una camioneta, y el Departamento de Salud de la Comuna de Puchuncaví también repondrá la ambulancia y 2 camionetas. Con respecto a la capacitación del personal, el año pasado se realizó una capacitación del punto de emergencia para el manejo de los pacientes en su lugar. Se recibió apoyo en su momento del Departamento de Toxicología de la Universidad Católica. Tuvimos un apoyo importante de la Universidad Católica y este año se va a realizar otro curso que es el Salud Ambiental Infantil para los profesionales de atención primaria. Van a participar profesionales de salud, expertos en pediatría y otro tipo de expertos. Esa es mi presentación, señor presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra. Senador Girardi. Yo le quiero agradecer a la subsecretaria Daza, pero yo quiero plantear un tema que va más allá del rol de la fiscalización y de todos los que puede hacer salud, que yo creo que desde el punto de vista de la contención y los aspectos de tratar a aquellas personas que son afectadas, se podría revisar y a lo mejor se podrían hacer más cosas, pero creo que está dentro del rango de lo que es posible hacer. Mi preocupación, subsecretaria y ministro, tiene que ver con un tema que va más allá de esto. Yo considero que la norma de azufre es una norma que está tan mal planteada y mal formulada desde el punto de vista de su consistencia científica. Quiero decir que no es primera vez porque en el gobierno anterior, cuando la doctora Castillo presentó la norma, esa norma fue modificada o hubo una intención de modificarla en el Comité de Ministros por Economía y por Minería, al punto que nosotros le sugerimos a la doctora Castillo que no firmara ese documento, porque era un documento totalmente falaz, que solo protegía la
a las empresas. Pero yo considero que la norma actual es una norma que tampoco resuelve el problema. Y quiero explicar por qué. Primero, cuando usted revisa la norma, yo la tengo acá, por ejemplo, la norma anual de 60 microgramos dice que tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Dice, el promedio aritmético 3 años calendario sucesivos de los valores de concentración fuere mayor o igual al valor de la norma que se establece. Solo así se considera sobrepasada. Luego, la norma 24 horas, porque esa norma anual, que no es lo suficientemente exigente, la OMS propone 20 microgramos, Chile tomó la decisión de hacer una norma anual de 150 microgramos, dice exactamente lo mismo, dice se considerará sobrepasada la norma primaria calidad de aire para dióxido de azufre como concentración de 24 horas cuando ocurra al menos una de las siguientes condiciones, el promedio aritmético de 3 años calendarios sucesivos de los valores del percentil 99 de la concentración de 24 horas. Una norma es una norma que establece un número de muertes y de enfermos debido a un contaminante que está sobre la norma. A mí me parece que se establezcan que sea 3 años para poder establecer justamente, es en cierta manera legalizar que esta es una zona de sacrificio. Lo que hace esta norma es atentar contra todos los principios epidemiológicos y de sentido de una norma, pero es finalmente legalizar una zona de sacrificio, porque se está diciendo, mire, durante un conjunto de ocasiones donde se sobrepasa la norma, aquí vamos a establecer que no se sobrepasa porque hay una ley que dice que esto tiene que cumplir. Después la norma de 1 hora, que es muy importante porque los episodios de dióxido de azufre ocurren de manera aguda. Dice la norma primaria de calidad de aire será de 350 microgramos, pero se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre como concentración de 1 hora cuando ocurra una de las siguientes condiciones. El promedio aritmético, 3 años calendario sucesivos de los valores del percentil 98, las concentraciones en 1 hora registradas cada año, fuera igual, mayor o igual al valor de la norma que se establece. Y dice, si no, que si en un año calendario el valor correspondiente del percentil 98 de las concentraciones en 1 hora registradas fuere mayor al doble del valor de la norma que se establece. O sea, lo que estamos aceptando acá es una situación que para mí es de todo hecho inaceptable, porque lo que hace esto es decir, estamos constituyendo una zona de sacrificio donde la ley establece que se van a establecer una situación de excepcionalidad que vamos a aceptar que las personas estén expuestas a estos niveles de contaminación. Lo último es que aquí debería haber una norma de 10 minutos, porque el dióxido de azufre no produce el daño en 1 hora, lo produce en los primeros minutos, y la recomendación internacional que la norma de 10 minutos sea una norma que se establezca en máximo en 500 microgramos por metro cúbico, porque ya hay mucho daño a la salud. Entonces, yo sé que esto no tiene que ver con salud directamente, pero yo le quiero plantear al ministro y a la subsecretaria de que es necesario discutir con ambiente, porque yo voy a pedir la nulidad de esta norma por la vía legal, porque me parece que no está cumpliendo la misión. ¿Y sabe lo que va a pasar? Bueno, primero va a exponer a la población a una situación que yo considero que es inaceptable desde el punto de vista de la salud, pero además va a obligar a salud a nunca poder impedir que existan pacientes enfermos, porque los pacientes van a estar permanentemente expuestos a niveles altísimos de contaminación y que es evidente que vamos a tener una población en cierta manera expuesta sistemáticamente, permanentemente a situaciones que no debieran estar expuestas. Yo creo que no conozco ningún país en el mundo, no conozco todo, pero por lo menos los países de la OCDE y países que acepten zonas de sacrificio y que establezcan normas que permitan y legalicen que se sobrepasen sistemáticamente las normas. Entonces, yo lo quisiera plantear, porque esto mismo lo planteé en el gobierno anterior, no es que lo quiera plantear hoy día, y en el gobierno anterior tuvimos el apoyo de Salud, que de hecho Salud no quiso firmar un documento. Además se establece un número de excedencia de normas que está totalmente sobre lo aceptable. O sea, en el proyecto de Economía y Salud querían establecer 98 días de excedencia. Es decir, 98 días donde además se configura una posibilidad de ir muy por sobre los niveles máximos de contaminación. Entonces yo solo quisiera, a pesar de que no es de responsabilidad del ministro y la subsecretaria, por lo demás yo creo que la subsecretaria tiene una muy buena labor en todo el tema de sal, ministro, así que, pero yo creo que de verdad es necesario revisar esto, porque no corresponde.
¿no? Creo que además salud debería tener ahí una opinión, aun cuando yo sé que no es de su responsabilidad el haber desarrollado e implementado esta normativa. Con la palabra. Yo solamente quiero remitirme, yo entiendo que es muy poco el tiempo, pero tengo que hacer la pregunta, si las normas o las exigencias que ha hecho la Corte Suprema han ido avanzando, porque lo que usted, y le agradezco mucho la explicación que nos ha dado, claro, ha sido materia, digamos, de reforzar con CESFAM, con especialistas, pero hay, por ejemplo, se dice que las autoridades de salud deben de determinar a la brevedad y con precisión las identidades, las características y los efectos en la salud de la población y para el medio ambiente de todos y cada uno de los elementos o compuestos que estaban en la bahía de Quintero, Concón y Puchuncaví. Y después hay otra serie que le corresponden también a vivienda, de plano regulador y a otras. Pero nada más que para saber, para dar respuesta cuando se... Sí, señor presidente, nosotros hemos estado trabajando en levantar esa información y estamos elaborando con este plan de vigilancia. Esperamos tener más información con respecto a los factores de riesgo, a la enfermedad. Muy bien. Muchas gracias, señor ministro, señora subsecretaria. Y ese primer punto daríamos entonces por terminado. Pasaríamos a la segunda patita. Señor ministro, ¿usted quiere...? Sí, respecto al tema que, digamos, se está dando por terminado, entiendo que el senador Girardi, a lo mejor con la aprobación de la comisión, no sé, van a presentar un recurso formal de nulidad de esta norma para rediscutirla de nuevo. ¿Sí? Muy bien. Porque el Ministerio de Salud va a cumplir casi 100 años en las formas distintas de nombre que ha tenido. Y evidentemente, ¿no es cierto?, de ahí se han desligado el Ministerio del Medio Ambiente, tuvimos un CENAMA, usted, senador, lo dirigió con gran esfuerzo durante un periodo prolongado. Servicio de Medio Ambiente. Tenemos, ¿no es cierto?, que ahora se ha creado un Ministerio del Medio Ambiente en el cual nosotros le hemos transferido una cantidad de responsabilidades que antes estaban en el Ministerio de Salud, monitoreo del aire, todo eso. Y en la práctica nosotros nos estamos quedando como instrumento con la vigilancia epidemiológica de la salud de las personas y, en último término, aplicando al pie de la letra el Código Sanitario con alertas sanitarias, como la ocurrió el año pasado, ¿no es cierto?, que permite determinar o le da específicamente al CEREMI de Salud, en este caso de la región de Valparaíso, determinadas potencialidades de acción, de recursos. En nuestra opinión, el tema que se plantea acá es atingente, pero nos gustaría mucho que se formalizara, insisto, para llevarlo a una discusión interministerial y poder hablar con todos los actores como corresponde, para modificar o no esta norma, que será lo que hay que discutir con los colegas ministros de otros sectores, muy particularmente el Ministerio del Medio Ambiente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Bien, vamos a pasar al segundo punto, que dice que es recibir la información sobre lo sucedido con el procuramiento de órganos en el caso del donante fallecido en Temuco el sábado 20 de julio. Pero yo, no solamente es importante lo que ustedes puedan relatarnos de lo que ha acontecido en Temuco, pero también creo que el tema es bastante importante y hemos invitado al Colegio Médico para conocer su programa de donación de órganos y cuál es la opinión de ellos. En lo medular y respecto a las obligaciones del Ministerio de Salud, están los artículos 14 bis y 15 bis de la Ley 19.451, que señalan que el Ministerio de Salud, por intermedio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, deberá garantizar la existencia de una coordinación nacional de trasplante que tendrá por misión la implementación de una política nacional en el marco de las normas, objetivos y principios establecidos en esta ley y que será aplicable tanto en la red asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud como a los prestadores institucionales de salud privados y públicos que no pertenezcan a la red. Y lo digo esto a raíz de aquí, de la cronología de los hechos que sucedido en Temuco, donde el día 20 de julio, a las 22:46, una madre denuncia que a pesar de que su hijo era donador de órganos, estos no pudieron
Estos no pudieron ser transportados para llegar finalmente a un recepto, dado que no había disponibilidad de un avión de la Fuerza Aérea. Esperaban una respuesta desde las 14:45 de la tarde. El 22 de julio, a las 11:17, la Fuerza Aérea informa que contaban con la disponibilidad inmediata de un avión para el traslado. Aclara que fueron notificados el sábado 20 de julio a las 22:45, pero a las 23:21 el Ministerio de Salud cancela el vuelo. Bueno, después hay otra serie de datos que yo espero que el Ministerio nos dé la información, nos aclare y podamos seguir adelante con el Colegio Médico y ver qué podemos hacer o qué vamos a implementar para una mejor, digamos, recepción, una mejor política en el sistema de donación de órganos. Senadora, sí. Presidente, es que tengo una carta de Marcela Palma Barrientos, justamente la mamá de Joaquín, que me contactó, me hubiera encantado estar acá por razones obvias, su situación y su proceso personal como familia hoy día está en otra prioridad, pero quería pedirle si podíamos leerla, que fue el compromiso que asumí con ella para que quede presente además y que quede como documento acá de la comisión, en su nombre, el nombre de Marcela Palma. Hoy mi hijo Joaquín ya no está físicamente con nosotros, pero en nuestros corazones continuará estando. Él tenía 27 años y desde que nació fue especial. Un niño tranquilo, risueño, cariñoso, gustaba de juguetes sencillos, disfrazarse y sorprendernos, histriónico, siempre feliz. Fue deportista desde pequeño, practicó varias disciplinas, pero su gran pasión fueron el tenis y la bicicleta, amante del mar. Todas sus vacaciones fueron en su lugar favorito, Keule, junto a sus 4 hermanos, sobrinos, amigos y la Javi. Estudió kinesiología, lo cual nunca ejerció y decidió dedicarse a la artesanía en cuero que aprendió al alero de su padre. Su meta era ser el mejor. Confeccionaba pecheras, cinturones, tabaqueras, etc. Cada día más linda. Estaba orgulloso de lo que hacía. Él era feliz teniendo para vivir y disfrutar de la montaña junto a su polola y sus amigos. Era un joven sencillo, disfrutaba de las cosas simples de la vida. Siempre decía que quería cambiar el mundo. En la madrugada del viernes 19 de julio sufrió una súbita pérdida de conciencia, siendo trasladado a la clínica alemana de Temuco con diagnóstico de aneurisma cerebral, roto con hemorragia cerebral masiva, inoperable, quedando internado en la UCI esperando su evolución. El día viernes 19, en la tarde, se le manifestó al equipo tratante la intención de la familia de hacer valer la voluntad de Joaquín, que era ser donante. El día sábado 20, a las 14:40, se confirmó la muerte encefálica, aproximadamente a las 15 horas. Firmamos los documentos de procuramiento de órganos y nos explicaron claramente lo que se realizaría. Alrededor de las 18 horas se nos comunica que todos los resultados de los exámenes estaban bien y que habían receptores compatibles y que los equipos de trasplantes llegarían de Santiago a las 22 horas. En nuestro enorme dolor fue un bálsamo escuchar que varias personas tenían una esperanza de vida o mejorar su calidad de vida. A las 21:30 horas aproximadamente llegó el coordinador y la enfermera del programa de procuramiento de órganos local y nos comunicaron que no había aviones para transportar a los equipos desde Santiago. Nos dieron la posibilidad de desistir, solo procurar los riñones o esperar hasta las 7 a.m. del día siguiente, con el riesgo de perder todos los órganos. Elegimos lo segundo. En ese mismo momento, con mucha impotencia, indignación y desilusión, escribí en redes sociales lo sucedido con el único fin que se visibilizara esta situación gravísima e inexplicable. Un donante con todos sus órganos en perfecto estado, con receptores compatibles. ¿Cuántas alegrías pudo haber seguido dando mi maravilloso hijo? Finalmente ingresó a pabellón a las 00:15 horas del domingo y su cuerpo fue entregado a las 3 a.m. Joaquín fue una luz en nuestras vidas, un ángel que pasó sembrando amor cada segundo de su vida. Y hoy 2 personas tienen una nueva oportunidad gracias a su maravilloso acto de amor al prójimo. Sé que él, donde esté, está feliz por eso, pero como madre no podía dejar de preguntarme qué pasó con los receptores y su familia, su angustia, su pena y la esperanza frustrada. Nuestro objetivo como familia es que esto no ocurra nunca más, que se determinen cuáles fueron las causas y que se mejoren los protocolos, que mejore nuestro sistema de donación de órganos y podamos dar respuesta a todas estas personas y familias que están esperando una nueva vida.
Marcela Palma Barrientos, mamá de Joaquín. Le hago entrega oficial, ella me pidió Perdón, no solo que la lleve, sino que también está hay una siguiendo la parte que me discusión. perdí de la carta. La madre de este joven enfermera señala que se les dieron dos opciones. Una, ¿no es cierto?, esperar hasta el otro día que se efectuara la extracción de órganos, y otra, que procedieran a la extracción de riñones. Cuando ella dice, nosotros optamos por Nos dieron la posibilidad de desistir, solo procurar los riñones o esperar hasta las 7 a.m. del día siguiente, con el riesgo de perder todos los órganos. Elegimos lo segundo. Leo textual lo que dice en la carta. O sea, ella dice que estaba dispuesta a esperar hasta las 7 de la mañana el otro día. ¿Eso lo dice Eso es la lo que carta? señala la carta. Lo que dice el doctor en realidad es que no está dispuesto a esperar hasta el otro día, sino que optó por que se extrajeran los... No, pero quiero saber lo que dice la carta, no lo que dices tú. Dice eso. Es otra alternativa, desistir, optar por los... Bien, a raíz de lo mismo que se señala en esta carta, entonces voy a señalar que el día 25 de julio se denuncia un nuevo caso de donación frustrada desde regiones, ante la cual el MinSal señaló que el paciente fue atendido en Temuco con un diagnóstico de politraumatismo grave en vez de una muerte encefálica, la cual es necesaria para convertirse en donante, a lo cual se le suma la gravedad y daño de sus lesiones. La Contraloría interviene también, no voy a leer todo, porque me interesa, como hombre de regiones, representante de regiones, saber del proyecto que anunció el ministro hace un par de días, que señala que se encuentran estudiando una ley en virtud de la cual A, obligación de avisar por parte de los establecimientos de la muerte encefálica de una persona, lo que hoy no se realiza. B, generar logística de traslado garantizada. Y C, aumentar los centros de trasplante. Yo quiero saber si esto se refiere de aumentar los centros de trasplante, ¿es para que en regiones no se sigan perdiendo más órganos? Dentro de la exposición que seguramente van a hacer ustedes. Me acompaña el director nacional de nuestro programa de trasplante, don Juan Eduardo Sánchez, con una experiencia bastante larga en esto. Y antes de cederle la palabra a él para explicar, ¿no es cierto?, cómo funciona el programa, yo creo que vale la pena puntualizar los siguientes aspectos. Primero, en tiempos de la ministra de Salud, doña Soledad Barría, se elaboró un proyecto en el cual una política pública de este tenor, que estaba entregada a una corporación de derecho privado sin fines de lucro, se estimó que no era prudente que siguiera siendo así, y por lo tanto se elaboró una ley que fue aprobada a principios del año 2010, que, entre otras cosas, crea esta unidad dependiente de la Subsecretaría de Redes en el Ministerio de Salud como la responsable de llevar a cabo el programa de trasplante de órganos en el país, y que en mi opinión ha sido una política adecuada, un cambio, una regresión de esta política, en el sentido de decir, no es el Ministerio de Salud el que tiene que estar a cargo de esto, sino que tiene que ser otra instancia diferente. Primero, implicaría un cambio legal importante, por supuesto, y segundo, me parece una idea bastante rara de entregar una política de esta magnitud a una institución tercera, diferente del Ministerio de Salud, de nuevo, como había sido, con bastante éxito en realidad, hasta el año 2010. En segundo lugar, y yo entiendo que es muy importante no decirlo en un lenguaje técnico, es muy distinto tener la voluntad de donar órganos a ser efectivamente una persona que puede donar órganos. Y una familia, ¿no es cierto?, como usted menciona en el caso de Araucanía, de un joven que falleció desgraciadamente víctima de un traumatismo múltiple. Este paciente, este que se publicitó en la prensa ampliamente como un nuevo fracaso de la logística, ese paciente nunca estuvo en condiciones de ser donante, nunca llegó al estado de muerte cerebral, murió a consecuencia de sus lesiones, al punto, politraumatizado, que del Hospital Regional de Temuco lo refirieron de vuelta al Hospital de Victoria para que falleciera,
porque no había nada que hacer con él. El esfuerzo para lograr que una persona, una vez fallecida, se mantenga con sus órganos vitales, ¿no es cierto?, que se quieren trasplantar en una buena condición, es un esfuerzo gigantesco que requiere unidades. El paciente está muerto, que requiere unidades de tratamiento intensivo, intensivistas, respiradores, antibióticos, toda una serie de cosas, ¿no es cierto?, para lograr mantener a esa persona en estado de muerte cerebral ya hasta la condición de ser donante. En nuestro país, y respecto a la pregunta que usted me hace puntualmente, la ley de trasplante de órganos, voy a decirlo en un lenguaje coloquial si se quiere, ha sido interpretada de hecho hasta aquí como que las personas que no están inscritas como no donantes en el registro, 4 millones de personas, en el registro nacional de no donantes, que está a consulta libre de cualquier persona que quiera meter el RUT, y que bloquea absolutamente la posibilidad de ser donante. Quiero decir que la auditoría que hizo la Contraloría General de la República el año 2017 reparó gravemente como una falta grave administrativa, que en ese año, un año muy exitoso de trasplante, se habían sacado órganos de 4 donantes que estaban registrados en el registro de no donantes como no donantes. Y ahora, ¿no es cierto?, hay una ley que señala, que está en vigencia ya y que cambia el Registro Nacional de Donantes de Órganos en septiembre de este año, que todavía tiene una interpretación curiosa o dudosa para nosotros, que le hemos pedido un pronunciamiento al Contralor, porque esta ley, aprobada hace muy poco, señala que si los familiares interponen un documento que diga que a pesar de no estar en el registro de no donantes, el potencial donante en realidad no lo era, había cambiado de opinión, no es donante. Eso es lo que dice la ley nueva. Y el problema que tenemos es que no entendemos qué es un registro válido desde el punto de vista legal. Y le hemos hecho la consulta al Contralor porque esto está en vigencia y nosotros hoy día tenemos incluso objeciones de conciencia de médicos que van a procurar órganos en los cuales dicen, si la familia no se pronuncia a favor, nosotros no vamos a producir la extracción de órganos porque nos vamos a meter en un recurso de protección, y en ese sentido, si la familia presenta, voy a poner una idea, una declaración jurada que dice que la noche anterior conversaron con el difunto familiar, ¿no es cierto?, y el familiar les expresó, ¿eso es un documento válido para la Contraloría o es algo que no es válido? Y necesitamos una aclaración respecto a ese punto y así lo hemos pedido. Lo último que quiero señalar antes de dar la palabra a Juan Eduardo es que en relación a lo que se está discutiendo y que estamos elaborando como proyecto, el primero se refiere a que, como decía antes, el hecho de que una persona no esté inscrita como no donante se debe interpretar, y esto requiere una ley, como claramente la persona es donante y tiene que ser donante a pesar de cualquier consideración, y nos parece que eso requiere un pronunciamiento adicional porque introduce una obligación, que es lo primero que usted señalaba, que es, independiente de que la persona haya fallecido, hay receptores potenciales de órganos que habrían adquirido un derecho sobre ese órgano a donar y que hoy día no está claramente estipulado en la ley como un derecho exigible. Primer punto. Segundo punto, muchas veces se compara nuestra situación de trasplante con otros países. Uruguay, voy a decir, por ejemplo, que tiene, ¿no es cierto?, un sistema. Nuestra geografía es absolutamente diferente a la de Uruguay. Y efectivamente, y perdón que haga alusión a Punta Arenas, senadora, si hoy día nosotros tuviéramos un donante de corazón, hoy, de corazón en Punta Arenas, no podríamos hacer nada. No podríamos usarlo como donante de órganos. ¿Por qué?
porque el viaje que significa llevar un equipo a Punta Arenas, traerlo de vuelta e implantar ese corazón en la región metropolitana, implica que el corazón para ese momento va a ser rechazado como un órgano suficientemente sano, voy a decir, para ser implantado. Y en ese contexto nos parece, y lo va a decir Juan Eduardo, que es necesario descentralizar primero el procuramiento, que haya centros de procuramiento multiorgánico, al menos uno hacia el sur de Santiago, en el eje, voy a decirlo todavía porque estamos en estudio, en el eje Concepción-Temuco, y un segundo en el norte, en Antofagasta. El primero creemos que podemos tenerlo implementado para fines del próximo año. Y progresivamente, además de ser centros de procuramiento multiorgánico, estos lugares, ser lugares de trasplante multiorgánico. Porque hoy día, en el caso de Joaquín, por ejemplo, se pudo extraer los riñones porque había un equipo procurador en Temuco apto para hacerlo y se trasplantó, de hecho, un paciente en Temuco y un paciente en la región metropolitana. Pero no hay un equipo capaz de extraer pulmones y corazón residente en la localidad de Temuco y eso significa un viaje. Respecto a los tiempos de espera, y es lo tercero que usted señala, la ley señala claramente que aquellos centros públicos y privados que identifican un potencial donante tienen que avisar en ese momento y no, como ocurrió en este caso de Temuco, cuando el paciente ya ha sido diagnosticado con muerte cerebral, porque eso ha significado que han corrido, en el caso en particular, 16 horas desde que se piensa que puede ser donante hasta el momento en que se declara la muerte cerebral, que podrían haber agilizado el proceso de búsqueda de potenciales receptores, exámenes, etc. Y esta obligación, muchos centros, sobre todo centros privados en el país, entre ellos la Clínica Alemana de Temuco, no lo están cumpliendo, no están avisando a tiempo de que hay un potencial donante cuando se cumplen, como va a mostrar Juan Eduardo, determinadas condiciones clínicas antes de la muerte cerebral. Y en segundo lugar, dada nuestra geografía, la media, y voy a poner un ejemplo, ayer se trasplantó, fue un donante de una ciudad del norte, ¿no es cierto?, en el que hubo que procurar 2 aviones, 3 equipos de trasplante, hubo que traer un menor de la ciudad de Iquique, una logística tremenda. La familia de este joven en esta ciudad aceptó que se esperara hasta el otro día, hasta el día de ayer en la mañana, de manera tal que los aviones pudieran llegar y hacer la extracción de órganos. Esta espera fue exactamente, voy a decirlo, de 17 horas. En el caso de Joaquín, la espera fue de 9 horas hasta la extracción de órganos. Y lo último que quiero señalar es que hay elementos que ocurrieron. Ustedes tienen toda la potestad de pedir cuentas al Estado y al Ejecutivo respecto a lo que hace bien o mal. Pero nosotros no tenemos la posibilidad siquiera de mencionar, de referirnos a lo que ocurrió entre las 2 de la tarde y las 11 de la noche en la Clínica Alemana de Temuco, unidad de tratamiento intensivo. Nos está vedado absolutamente, salvo que la Fiscalía vaya, incaute la ficha, interrogue, ¿no es cierto?, a quienes corresponde y diga esto es lo que ocurrió. De manera tal que a vuestro requerimiento nosotros no vamos a poder decir una palabra del diálogo entre la familia, entre el equipo procurador, qué es lo que se dijo, qué es lo que se discutió, qué es lo que se escribió en la ficha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí nos consta, y lo voy a acentuar, es que efectivamente y legítimamente el grupo local, de trasplante local, yo hablé, venía de Osorno, hablé a las 0:15 de la mañana cuando el paciente ya estaba en pabellón para la extracción de los riñones, estimó, y esa opción es legítima, que no podían seguir esperando y que tenían que seguir procurar los riñones porque tenían un riesgo cierto de que si no, no iban a tener ninguna donación a 9 horas del diagnóstico de muerte cerebral. Sin decir más. Gracias, ministro. Bueno, Tiene la palabra. por su intermedio, señor presidente, saludar a los honorables senadores.
Y antes de partir mi presentación, quiero manifestar que desde la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante, por supuesto, nosotros estamos ahí para promover que efectivamente aquellas personas que quieren ser donantes lo sean y aquellos receptores reciban órganos que efectivamente resuelvan un problema de salud. Y por lo mismo quiero, ya que la senadora Goich ha hecho mención a la familia, de entregarle a la distancia nuestro máximo respeto, porque entendemos que esta es una situación compleja por la que han pasado, y evidentemente refrendar que ellos, si bien no se lleva a efecto un procuramiento multiorgánico, sí al menos respetamos, ¿no es cierto?, la opción que tenía este joven, ¿no es cierto?, de ser donante, efectivamente. Y por lo demás, quiero presentarles en las siguientes diapositivas que ustedes ya disponen cómo está establecido, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Procuramiento de Órganos y Tejidos y algunas cifras y algunos elementos que permiten objetivar cómo estamos intentando desarrollar esto de buena manera. Lo primero que quiero mostrarles en esta diapositiva es cómo está constituido esencialmente la Coordinación Nacional de Procuramiento de Órganos y Tejidos, particularmente el sistema, ¿no? Tenemos efectivamente, como ustedes ven arriba y al medio de la diapositiva, la Coordinación Nacional de Procuramiento de Órganos y Tejidos, que reside efectivamente en la División de Gestión de Redes Asistenciales, ¿no es cierto?, dependiente, ¿no es cierto?, de redes de la Subsecretaría, que luego en el proceso cumple roles esencialmente relacionados con la gestión del modelo. Esta gestión del modelo se produce a través de instancias en las cuales tomamos contacto con aquellas personas que son posibles y potenciales donantes. La diferencia entre un posible y un potencial donante es el momento de la muerte encefálica. Cuando una persona tiene condiciones neurológicas que nos permiten asegurar que su condición es grave y que eventualmente es irreversible, es un posible donante. Cuando se ha establecido el diagnóstico de muerte encefálica, es un potencial donante y es un donante efectivo cuando efectivamente se extraen órganos, ¿no es cierto?, o ingresa al menos a pabellón. Esta coordinación se produce esencialmente entre la coordinación local de procuramiento, que está establecida en distintos centros del país. Centros son lugares donde efectivamente podemos acceder a unidades que puedan promover la obtención de órganos para trasplante. De igual manera, quiero decir que no solamente nosotros nos enfocamos en la obtención de órganos, sino también de tejidos, pese a que esto no está regulado en la ley actual. Y luego, esta coordinación local, cuando establece la existencia de un posible y un potencial donante, contacta a la coordinación central que ustedes ven ahí, que es el nivel operativo, que de alguna manera vincula al donante con el receptor y que realiza la logística que permite que efectivamente se lleven a efecto las extracciones correspondientes y que luego se permita implantar en el lugar donde esté establecida la urgencia o eventualmente la prioridad de trasplante. Accesoriamente, dentro de la unidad, dentro más bien del Sistema Nacional, tenemos la unidad de asistencia psicológica, que se preocupa esencialmente de entregar conocimientos y apoyar a las coordinaciones locales, particularmente en lo que se refiere a entrega de información con relación a la muerte humanizada. Y, por supuesto, también tenemos la coordinación local de trasplantes que reside en aquellos centros que efectivamente desarrollan trasplantes. En otro ámbito tenemos el Instituto de Salud Pública, que es quien lleva formalmente el Registro Nacional de Receptores. De alguna manera son los que establecen las prioridades, ya sea por urgencia o eventualmente por otras condiciones, y que nos permiten estructurar la compatibilidad del donante que estamos tratando con el receptor. Y si ustedes ven en la parte superior derecha, ¿no es cierto?, también hemos mencionado al Ministerio Público, puesto que un buen número de los pacientes que eventualmente pueden evolucionar de posible a potencial donante son personas que provienen de situaciones violentas, accidentes de tránsito, violencia de terceros, y eventualmente estas personas, ¿no es cierto?, requieren la autorización del fiscal para que nosotros podamos efectivamente respetar el derecho que ellos tienen también a ser donantes. Quiero recordar hoy día que nosotros tenemos una ley y esa ley establece que todos somos donantes a contar de los 18 años, salvo que hayamos expresado a través del registro no donante que no lo somos. Entonces, la coordinación local de procuramiento, que es la coordinación que reside en los distintos centros, toma contacto directo con las unidades de emergencia y con las unidades de paciente crítico, que es donde se generan el mayor número de posibles y potenciales donantes. Y, por cierto, requiere toda la logística que tiene un hospital complejo para llevar a efecto su evaluación, puesto que, recordemos, requieren de exámenes complementarios, técnicas efectivamente imagenológicas, requiere diagnóstico, por ejemplo, en la fase de muerte encefálica, que obliga a que sean dos médicos diferentes a quienes trasplantan, particularmente uno de ellos neurocirujano o neurólogo y otro un médico diferente a él, que establezcan ese diagnóstico. Y ustedes ven que hoy día
estas coordinaciones locales están distribuidas en varios centros. Y aquí aprovecho de comentar, porque esto es una situación absolutamente fortuita. Nosotros trabajamos con hospitales que funcionan en red, vale decir, hay hospitales que tienen coordinación local que, por ejemplo, se hacen cargo de otros hospitales. Voy a poner el ejemplo que es donde yo trabajo, en el Hospital San Juan de Dios. Nosotros tenemos, además, en la coordinación local, tenemos al Hospital de Talagante y el Hospital Félix Bulnes, tanto en su fase adulta como pediátrica, y son los coordinadores locales del área occidente, los que residen efectivamente en el Hospital San Juan de Dios, los que llevan efecto el seguimiento y la pesquisa y reciben las notificaciones de los médicos de esos 3 centros. Y comento esto porque el Hospital de Temuco para el año 2020, dado que hay otros hospitales que están progresando en su complejidad, está establecido que manejen esto en red. Hay hospitales que lo hacen solamente en forma individual, siguen a los pacientes que tienen ahí y otros en red. Y efectivamente el Hospital de Temuco para el año 2020 ya estaba conceptuado que tenía que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de aquellos posibles y potenciales donantes del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, así también del Hospital de Petrufquén. Entonces, cuando nosotros, y esta diapositiva es central, cuando nosotros estamos en presencia de una persona que tiene un daño cerebral severo, establecemos que esa persona pueda evolucionar a muerte encefálica, dadas las lesiones y la recuperabilidad potencial de esas lesiones. Luego, esa persona tiene que ser identificada y es obligatorio que los médicos, sean de ámbito público o privado, notifiquen esta condición. Eso está establecido en la ley y existen, de alguna manera, medidas desde el punto de vista administrativo, civil, incluso penal, que puede perseguir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de un médico que no haga esta notificación. Esto les quiero mencionar, que es una situación que llama la atención, puesto que hay muchos centros privados, por ejemplo, que tienen una disarmonía absoluta entre la capacidad de trasplante y la capacidad de procuramiento. Ustedes se sorprenderían, esos datos están publicados en yodonovia.minsal.cl y ustedes pueden ver cuál es la participación en el ámbito del procuramiento que tienen las distintas instituciones en el país. Y efectivamente tenemos ahí una cuestión disarmónica que tenemos que corregir, y nosotros que comprendemos que el sistema de donación y trasplante y procuramiento es uno solo y que es transversal al ámbito de lo público y privado, estamos iniciando las conversaciones con la División de Políticas Sanitarias, así también con la Ceremi y así también con la Superintendencia de Salud, de manera a poder efectivamente exigir que esta cuestión se cumpla en todos los establecimientos que cumplan con los requisitos para poder hacer efectivamente seguimiento de pacientes con potencial o con posible condición de donante. Ustedes ven entonces que lo identificamos. Por cierto, en todo momento este paciente es un paciente neurocrítico y que requiere un buen manejo y soporte, puesto que ya lo sabemos, ¿no es cierto?, una persona que tiene una depresión, como dice arriba, de la escala de Coma-Glasgow, 7 o menos, es una persona neurocrítica que puede eventualmente evolucionar a la mejoría. Y muchos de los pacientes que efectivamente nosotros seguimos evolucionan hacia la mejoría. Por ende, requieren un soporte acabado de técnicas que habitualmente se dan en cuidados intensivos que permitan, ojalá, subsanar la condición de salud. Pues bien, si esta condición no la podemos corregir y es indefectible el proceso de muerte, es cuando nosotros tenemos la obligación efectivamente de notificar al sistema de manera que podamos hacer un seguimiento oportuno y recuperemos, ¿no es cierto?, la posibilidad que otras personas que no están ahí sean representadas. Estoy hablando específicamente de aquellos que serán receptores de órganos, ¿no es cierto?, de un paciente que bien reanimado permitirá que sus órganos sean suficientemente de buena calidad, digamos, para que sean implantados. Se produce la evaluación, establecemos la posibilidad que exista muerte encefálica, esto lo hacemos a través de la evaluación clínica, establecemos la ausencia de los reflejos de tronco en particular, y luego, si es que lo confirmamos, como ya les mencioné, con la concurrencia de 2 médicos distintos, uno de ellos de la especialidad de neurocirugía o neurología, establecemos el diagnóstico de muerte encefálica y en ese momento pasamos a la fase en la cual todavía conversamos con la familia a propósito de obtener el consentimiento. Quiero decir que la ley efectivamente tiene algunos problemas, digamos, en términos de cómo nosotros nos podemos relacionar con la familia, puesto que en la zona más extrema y dura, ¿no es cierto?, nosotros podríamos informarle a la familia que efectivamente esta persona es donante y luego que lo estamos llevando a pabellón para extraer los órganos. Y sin embargo, nosotros que comprendemos la medicina como un acompañamiento permanente, particularmente en una situación tan dura como es el fallecimiento de un familiar, comprendemos que tenemos que acompañar ese proceso y que ojalá podamos catalizar que sea la misma familia la que represente ese mejor derecho del donante a hacerlo. Luego, cuando obtenemos el consentimiento, se procede entonces a toda la logística que ya les mencioné, al rescate de los órganos y eventualmente a la implantación, habiendo logrado donante efectivo. Sin embargo, y como dice acá, todavía tenemos problemas con la notificación. Hay personas que trabajan efectivamente en hospitales que son potenciales generadores de órganos y tejidos y que sin embargo no son capaces todavía de advertir que estos existen y este es un problema esencial. Luego, ¿cómo acompañamos nosotros este proceso? Nosotros le exigimos efectivamente niveles de notificación sobre un 90% de los hospitales y de alguna manera los relacionamos a través de la
a través del seguimiento por grupos relacionados a diagnóstico, aquellas personas que han muerto por muerte de criterio neurológico, asfixia o eventualmente obstrucción por cuerpo extraño. Esas personas pueden tener daño cerebral, entonces nosotros comparamos RUT contra RUT, si estas personas están notificadas o no están notificadas en el sistema, y le exigimos efectivamente a los hospitales de alta complejidad que esta notificación vaya en sobre el 90% de las veces. Y luego también exigimos una tasa de donante al servicio de salud que al menos para este año está planificada en 10 por millón de habitantes, ¿de acuerdo? Cifra que es la mejor histórica que tuvimos el año 2017. Sin embargo, uno de los grandes problemas está en que efectivamente aún esta identificación y esta notificación no existe, como también en la fase de mantenimiento. Voy a decirlo claramente, son muchos más los pacientes que hoy día se pierden por no notificación, ¿no es cierto?, y por mal mantenimiento, que aquellas personas que eventualmente se puedan perder por razones logísticas. Y aquí una cifra, desde el año 2016 al año 2019, en solamente 7 oportunidades hemos tenido problemas con el transporte aéreo, 5 de ellas atribuibles a condiciones climáticas. Nosotros no le podemos poner una pistola en la cabeza al piloto para que vuele en condiciones climáticas adversas. La seguridad del proceso tiene que ser óptima. Y luego, en 2 de ellas, una de las que ya han mencionado, y no me referiré particularmente a esto por lo que ha mencionado el doctor Mañalich, y otra, efectivamente, cuando no contamos con 2 aviones para hacer un operativo hace unos años atrás. Pues bien, entonces, estos indicadores nos permiten establecer si las personas están haciendo lo que corresponde, vale decirse que notifican. Quiero decir que además existen metas sanitarias que obligan a las instituciones a tener efectivamente una notificación que en este caso sobre el 95% para ese indicador de meta sanitaria. Y luego también, como les dije recién, la meta de 10 donantes por millón de habitantes. Sin embargo, y como está establecido aquí, la voluntad de ser donante no asegura, ¿no es cierto?, que la persona pueda hacerlo y que permita que estos órganos se trasplantan. Tan solo un 2% de las personas que están en UCI generales mueren por diagnóstico asociado a muerte encefálica, y de ellos un cuarto son efectivamente elegibles, digámoslo así, para ser donantes. Las unidades de cuidados neuroquirúrgicos tienen una tasa mucho mayor, y nosotros entendemos que aquellas instituciones que efectivamente siguen pacientes neuroquirúrgicos debiesen tener niveles de notificación mayores que aquellos que no lo siguen, ¿sí? Estamos hablando de cerca de un 12% de las personas que están en unidades de paciente crítico, neurocrítica, fallecen en esa condición. Entonces, nosotros entendemos el sistema como ustedes lo ven acá. Básicamente tenemos un proceso que es la donación, un proceso que es el procuramiento y un proceso que es el trasplante, que está sustentado sobre la obtención de órganos y tejidos suficientemente buenos para trasplantarse. Y luego, por supuesto, cada una de estas partes se desglosa, ¿no es cierto?, en ciertos procesos. Y en la base tenemos, y debo decirlo, buenos registros, tenemos un sistema que es vigoroso, puesto que separa, a través del Instituto de Salud Pública, el manejo de las listas de espera, lo que debiese abolir los mitos que existen, por ejemplo, de que aquí se trasplantan las personas ricas, y voy a ser bien claro, el 80% de las personas que se trasplantan en Chile provienen de financiamiento público, y quiero decir que cuando se trasplanta una niña del Sotero del Río en la clínica Las Condes, como ocurrió hace un tiempo atrás y que fue publicitado, pese a que nosotros tenemos la obligación de mantener eso bajo resguardo, no podemos ligar al donante con el receptor, y ustedes han visto que recientemente esto ha ocurrido a propósito del descuido de ciertas instituciones, digamos, de cómo se manejan a este respecto. Quiero decir que esa persona es una persona que en su origen viene a un hospital público y es transferida, puesto que la tecnología permitía hacerlo ahí, como en otras partes, y nosotros vamos seleccionando distintos centros, según sea la necesidad del paciente, y lo seguiremos haciendo, en tanto hoy día las canastas FONASA financian en igual manera, en un sistema público o en el privado, el trasplante de órganos. Y quiero decir que estos registros, y que particularmente aquí se llama Sistema Integrado de Donación de Órganos y Trasplante, nos permite tener un sistema que en la medida que los que generan los datos acepten vigorizarlo, porque tenemos un buen problema también con el registro a partir de personas que no ingresan los datos por trasplante. Luego nos permitirá tener una estadística que sea clara y precisa y que permita que las personas conozcan en detalle lo que se está haciendo en este ámbito. Y además quiero dar una buena noticia. Hay un Banco Nacional de Tejido en este país que está en el Hospital San Borja Argarán, que hoy día existe un proyecto de llevarlo al máximo nivel, a niveles de bancos nacionales de tejido a nivel latinoamericano, y que a mí me ha tocado el honor de firmar el proyecto, digamos, en términos del plano formalmente. Tenemos que hacer todos los estudios preinversionales e inversionales para que esto llegue a buen puerto, y creo que es una excelente noticia para el país, puesto que no solamente necesitamos órganos, probablemente los tejidos pueden llegar a ser mucho más importantes en términos del impacto que pueden tener en distintos lugares. Particularmente me refiero con esto a piel, me refiero a tendones, válvulas cardíacas, me refiero también a membrana amniótica, por ejemplo, que ha salido muy publicitado en el último tiempo en los medios, y otros tantos. Entonces, como resultado, quiero decir que, y si bien ahí no sale en la impresión el número de trasplantes que ustedes tienen,
Hoy día tenemos 91 donantes al 31 de julio del año en curso, situación que es inferior al año mejor. Sin embargo, cuando revisamos la tasa de donación efectiva, esta tasa de donación nos permite abrigar expectativas que lleguemos a cerca de un 9 por millón de habitantes. Y lo que es más interesante es que hoy día, al ser estos donantes más multiorgánicos, estamos llegando a cifras parecidas a los años anteriores en términos del número de trasplantes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes ven 291 trasplantes el año 2017, estamos hablando de 25 donantes más. Si nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que cada paciente tiene 2 riñones potencialmente trasplantables, la diferencia hoy día entre los trasplantes que estamos realizando está esencialmente circunscrita prácticamente a los riñones, ¿sí? Tenemos más corazones trasplantados, más hígado, tenemos 2 páncreas menos trasplantados, tenemos, estamos por ahí cercanos, digamos, al nivel basal en pulmones. De hecho, probablemente este fin de semana ha permitido acceder, digamos, a las mismas cifras que teníamos antes. Y ustedes ven que además en un país que tiene una tasa de negatividad familiar de un 59%, todo el mundo horrorizado con esto. Bueno, el registro de no donantes tiene aproximadamente entre un 20 y un 25% de la población chilena y, sin embargo, cuando nosotros entramos en la negociación con la familia, hasta el día de hoy tenemos un 59% de personas que nos dicen que no este año. No tiene ningún parangón. Nosotros esperaríamos que la cifra de negativa esté en torno a la cifra de los no donantes, ¿no? Y no en una cifra tan abultada como la que ya mencionamos. Sé que se ha hecho referencia que nosotros tenemos que obligar a la familia a entrar en el proceso de entrega de órganos. Quiero decirles que eso es importante que lo comprendamos. Así como antes, ¿no es cierto?, a nosotros nos hicieron ponernos el cinturón de seguridad, nos hicieron tener un chaleco amarillo, que son cuestiones bastante más banales que esto. Yo creo que tenemos que bajar la información de la forma adecuada, de manera que las familias comprendan la obligatoriedad que tienen de donar los órganos cuando el familiar es donante. Aquí ustedes ven la lista de espera, una lista de espera que, si bien están aquí 2011 pacientes, probablemente hay más. Hay que generar efectivamente que se produzca también en el listamiento, de manera que conozcamos con objetividad qué es lo que está ocurriendo a este respecto para poder dar resolución a las necesidades que tienen las personas. Y desde el punto de vista diagnóstico, decir que hay 4 millones de personas en este registro y que sabemos que tenemos que corregirlo, y esto está legislado en la ley 21.145, que obliga a que nosotros notifiquemos a todas las personas que están en este registro para que confirmen esa condición al 11 de marzo del año 2020. Y luego el registro civil tiene 6 meses plazo para objetivar este registro. De ahí en adelante nosotros no podremos preguntarle a las personas que están en el registro si efectivamente quieren donar o no. Los corazones, los pulmones, el hígado tienen distintos tiempos de isquemia. Esto es lo que explica que eventualmente hoy día en Arica, si es que hay un donante de corazón, eventualmente no podamos acceder a un centro que trasplante ese corazón. Y lo que tenemos que hacer es lograr vincular, ¿no es cierto?, a esta persona con un centro que permita procurarlo y que eventualmente permita implantarlo, que es lo más complejo. ¿Qué plantamos como modernización del sistema? Primero, avanzar hacia una ley de trasplante de órganos, pero también de tejido, que hoy día está la pata coja, particularmente a nivel de los tejidos, reconocer el testamento vital que asegure, ¿no es cierto?, el derecho a donar y el derecho a ser receptor. Esto tiene que obligar a las personas en el ámbito de lo público y lo privado. Aquí no hay ciudadanos de segunda clase, por lo menos eso es lo que creo yo. Aquí ustedes tienen una propuesta. Si nosotros queremos llegar con un corazón a trasplantarlo, tenemos que generar en algún punto un centro de trasplante hacia el norte. Sí, a lo mejor no de hígado porque podríamos llegar a otra parte, quizá de hígado para que ojalá llegue en mejores condiciones, pero está claro que un corazón no va a tolerar los tiempos de isquemia que requieren los vuelos. Y esa es una realidad que la gente tiene que conocer, puesto que si no, nosotros nos estamos dando toda la información. Luego, a nivel central, ustedes ya lo saben y ha sido absolutamente explicitado, tenemos muchos centros. Encuadrado en rojo, ustedes ven, por ejemplo, que el Hospital de Coquimbo quiere avanzar a hacer trasplante de renal y también va a empezar a hacer trasplante de córneas. Son buenas noticias, perdón, y me salté una, el Hospital Sotero del Río y el San Borja Herrerán también quieren entrar en el proceso de trasplante hepático. Nosotros estamos aquí para promover que todas las personas que trabajan en estas instituciones y que quieren promover esto lo hagan de forma segura para obtener órganos que permitan, ¿no es cierto?, y para tener procesos que permitan un implante seguro de los mismos. Luego en la zona sur, que es la zona que particularmente se vio amagada por este incidente, quiero decirles que nosotros promovemos la existencia de un polo de desarrollo que incluye a la ciudad de Concepción y la ciudad de Temuco. Concepción hoy día trasplanta corazón y les quiero advertir que el caso que ustedes han mencionado se presentó efectivamente a Concepción y el donante era incompatible por razones de hipersensibilización. Eso no lo sabe la prensa, no lo saben las personas, pero eso sí se hizo. Así como hay también otras cosas que no delabremos a propósito, ¿no es cierto?, de la ley de derechos de los pacientes.
Luego, también queremos promover que se trasplante páncreas en ese lugar, en Concepción, e hígado. Ellos están en condiciones probablemente de partir muy luego en el trasplante hepático. Por supuesto que avanzar hacia el trasplante pulmonar en la medida que sea posible. Esto es un trasplante más complejo, y así también de cabeza femoral, que es un tejido que permite obtener hueso de buena calidad para aquellas personas que lo necesitan. Y por supuesto que en Temuco, en la región de Araucanía, promover que se generen equipos de procuramiento de órganos específicos. De hecho, tengo el compromiso de parte del médico coordinador local de que efectivamente tienen una asociación estratégica con una institución privada de Santiago para desarrollar las técnicas necesarias para el procuramiento de hígado, lo que es una buena noticia. Y también, ¿no es cierto?, avanzar en la medida que sea posible, puesto que este es un proceso complejo, hacia el trasplante hepático en aquella zona. Eventualmente, uno pudiese considerar que bastaría con desarrollar esta técnica en Concepción. Bueno, tenemos que evaluar aquello, puesto que replicar en todos los hospitales del sur una técnica compleja como es y no asegurar que efectivamente aquellos cirujanos tengan más horas de vuelo haciendo efectivamente buenos implantes, quizás, digamos, no tiene sentido. Entonces, en síntesis, Chile hoy día cuenta con un sistema de trasplante de órganos bien estructurado. Estoy hablando de la estructura, ¿no es cierto? Estoy hablando de la coordinación nacional, la coordinación local, la coordinación de trasplante también local. Estoy hablando, ¿no es cierto?, del Instituto de Salud Pública como garante, por cierto, ¿no es cierto?, de la lista de espera. Y este es dependiente del Ministerio de Salud, como está mandatado por ley. El problema esencial es la falta de voluntad de donación, eso lo sabemos todos, tenemos que avanzar hacia eso, y educación tiene algo que decir en este respecto, así como también probablemente cultura. Nosotros tenemos la mejor de las intenciones y hemos promovido un planteamiento parlamentario, digamos. Entiendo que algún diputado que nos pidió esencialmente desarrollar algunas actividades con la comunidad, particularmente con adolescentes. Nosotros creemos que el cambio vocacional se tiene que dar desde la más tierna infancia. En Uruguay, los niños se les entrega un documento en el cual ellos pintan, por ejemplo, los órganos que van a ser trasplantados. Esto yo no lo he visto en Chile aún. Luego, a pesar de que la normativa obliga, se mantiene la deficiencia en la notificación, y esto tiene que implicar también a los privados, particularmente. Las escasas dificultades logísticas, ¿no es cierto?, que se han mencionado, derivan, como lo comentamos acá, de la configuración del territorio. Con esto yo no quiero excusarme, nosotros nos queremos hacer cargo de la configuración del territorio y entendemos que si bien estas breves ventanas a veces no nos permiten acceder a un órgano específico, tenemos que generar estrategias que son novedosas para lograrlo. Es lo que yo les quería presentar, señor presidente. Muchas gracias, doctor. En honor al tiempo, no voy a ofrecer la palabra al señor senador para escuchar al Colegio Médico sobre su programa de donación de órganos, que nos quedan 10 minutos. ¿Sí? Por favor. Muchas gracias. Nosotros agradecemos la instancia, el llamado de la Comisión de Salud. Agradecemos también poder encontrarnos con la autoridad con quien tenemos toda la intención de trabajar. Y bueno, la verdad que la presentación mía también explica un poco cómo funciona el sistema, se repite bastante con la bien clara presentación de la autoridad ministerial, así que yo voy a elegir algunas diapositivas que me parecen más importantes. Parece que estamos bien de acuerdo en muchas cosas y nosotros hemos planteado que el énfasis tiene que ir por aumentar la donación en Chile y para poner en práctica eso y poner en práctica la descentralización en trasplante, nos parece que eso obligatoriamente pasa por fortalecer la institucionalidad que hay, porque hoy día con un coordinador de trasplante que está 22 horas contratado, no tiene el recurso humano, no tiene la capacidad de fiscalizar, no tiene la libertad presupuestaria y la institucionalidad para poder llevar a cabo el ambicioso proyecto que él está planteando. Nos parece interesante repetir lo que el senador Quinteros plantea al inicio, que es cómo esta ley nos obliga a implementar una política nacional en el marco de normas, objetivos y principios establecidos por ley. Y yo aquí quiero ir a mostrar el dictamen que hizo la Contraloría Metropolitana, encontró bastantes falencias en el sistema y una de las principales es esta. A través de la Coordinadora Nacional de Procuramiento se comprobó que el Ministerio no ha incorporado lineamientos, objetivos o estrategias de planificación para la articulación y ejecución del modelo. Esta materia no se encuentra considerada dentro de la Estrategia Nacional de Salud comprometida por dicha cartera de Estado para el año 2020. Aquí estamos con una falencia severa. Y eso, doctora, el Ministerio... Una precisión, ¿cuál es la fecha de eso? Eso es de septiembre del año 2017. Es el mismo dictamen. Sería que, bueno ponerlo bajo septiembre del año 2017. Sí, lo puedo poner y tengo además el dictamen acá de la Contraloría para que lo puedan revisar. Está en la página 15.
El Ministerio de Salud hizo sus descargos y la Contraloría determinó que esos descargos no eran suficientes para eliminar esta objeción. O sea, aquí, y es claro por la cifra de donantes nunca ha subido de 10 donantes por millón. Esa es una cifra magra, escasa. Y si hoy día pensamos que eso es un éxito, no lo es. Eso no se hace cargo de nuestra lista de espera, es una cifra 3 veces por debajo de la cifra en Uruguay. Entonces, la verdad, nosotros creemos que aquí falta que el Estado tome esto como una política y una estrategia nacional de salud. Creemos que está la voluntad para hacerlo. De parte nuestra está toda la voluntad de cooperar con eso para que en realidad podamos dar un salto. Y yo quiero mostrar un poco, este es otro cuadro que está también hecho con ese dictamen de la Contraloría y si ustedes se fijan, de una coordinadora nacional de procuramiento con una resolución exenta del 2009, que era parte del Departamento de Redes, pasó a ser una oficina de coordinación de trasplante, otra resolución 690 al año 2011, el año 2012 un departamento, después viene el año 2013 unidad de trasplante de órganos, 3 resoluciones más entre el 2015 y el 2017, donde se dice que incluso no aparece la figura de la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante, no aparece. Entonces, ¿qué tipo de énfasis le estamos dando al tema si de pronto en la resolución hay una unidad que desaparece de la entidad gubernamental? Nosotros hemos planteado que tenemos que fortalecer el organismo nacional a cargo de procuramiento. Estamos en todo de acuerdo con formar polos de procuramiento, pero creemos que eso pasa por fortalecer la institucionalidad que hay hoy día. Creemos que tiene que tener recursos propios y una autonomía operacional y que tiene que depender directamente del Ministerio de Salud. No estamos planteando volver a sacarla o crear una ONG para nada. Creemos que tiene que estar instalada en lo sanitario. Nos parece que esta agencia tiene que tener un rol directivo porque si todo lo que nombró hoy el doctor Sánchez pasa por obligar a las instituciones privadas, ¿cómo se va a hacer teniendo el poco poder de fiscalización de hoy día? Yo me pregunto cómo vamos a dar un salto cultural si en realidad no se establece desde la autoridad un trabajo con el Ministerio de Educación. Nosotros, salud, no nos podemos hacer cargo de todo. Aquí tiene que haber un trabajo orquestado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, desde una organización mucho más robusta que la que hay hoy día. Reorganizar territorialmente las unidades de procuramiento y por lo tanto tenemos un acuerdo con ustedes, así que podemos trabajar juntos perfectamente. Unidades y equipos de salud centralizados que sean expertos en extraer órganos. Dar énfasis a los programas de donación de injertos tisulares, por supuesto. Quizás hacernos mirar en una asesoría externa que busque las falencias. Este es un sistema que lleva bastante tiempo y debiera tener bastantes más frutos de los que muestra. Implementar programas de capacitación obligatoria. Reactivar la Comisión Nacional de Trasplantes, que pasan a veces 2 o 3 años en que no sesiona. Y establecer un equipo técnico, médico, bioético, jurídico que analice y proponga cambios legales. Para nosotros es imperativo que el Ministerio de Educación entre en este tema y incluya en el currículum escolar el tema de trasplante y la donación, y de nuevo ahí estamos de acuerdo con el doctor Sánchez y el Ministerio, y generar una estrategia comunicacional sostenida en el tiempo que genere confianza en la población de que nuestro sistema es justo y equitativo, no es perfecto, ha ido creciendo y de que nos vamos a hacer cargo para que mejore. Y finalmente incluir todo lo que son las organizaciones comunitarias. Yo aquí representé a la Corporación del Trasplante y me tocó cerrarla y puedo decir con propiedad lo que cuesta hoy día mantener una ONG en temas como este, el enorme abandono que hay por parte de la empresa privada, la poca filantropía que hay en Chile. Y finalmente, cómo de esta organización han salido otros brotes que vale la pena apoyar. Así que, la verdad, nosotros, el resto de la presentación es bastante similar, es explicar un sistema que ustedes ya conocen y que el ministro y el doctor Sánchez han explicado bien. De parte nuestra, Colegio Médico, está representado el mundo del trasplante, los pacientes, el mundo de los tejidos. Tenemos la mejor voluntad, siempre que la voluntad sea realmente hacer las cosas distintas. Eso. Muchas gracias, doctora. Senador Girardi. Yo voy a intervenir porque después me tengo que ir a presidir la Comisión de Futuro, pero yo aquí quiero proponer que, bueno, en esta comisión particularmente estamos los senadores que yo creo que hemos elaborado todos los proyectos de ley, por lo menos del donante universal, también con las correcciones que hubo que hacer, ¿verdad? Y de hecho
tuvimos que hacer correcciones y lo hicimos justamente con la sociedad de especialistas que nos ayudaron un poco a corregir una situación que era muy dramática, que terminó con stock de 4 millones de personas diciendo que no querían ser donantes. Nosotros lo advertimos en su momento, pero no hubo un consenso en el Senado. Pero después lo hemos ido reparando. Está aquí el senador García, que fue uno de los que finalmente propuso la solución para poder incorporar o para poder hacer que las personas tuvieran que recalificarse de una manera razonable y tenían un año de plazo previo una notificación del registro civil, y nosotros establecimos ahí claramente que, y yo estoy de acuerdo que tiene que ser un aprendizaje de la obligatoriedad de respetar la decisión del paciente. Y yo creo que eso es un avance. Estoy de acuerdo que esto tiene que tener un proceso educativo, que no es solamente aplicar una matriz, pero más allá de las circunstancias penosas que han ocurrido, yo creo centrarme en que de verdad si nosotros miramos, y esto también para que liberar de responsabilidad a un gobierno a otro, esto yo si calculo el promedio de los últimos 20 años de donación que tenemos, es bastante desastroso. El promedio debe ser 7 por millón de habitantes, 20 años. Entonces, para que no haya nadie en particular responsable, creo que hay una responsabilidad de la sociedad y yo lo que quisiera proponer es que esta comisión invite a un diálogo para ver cómo podemos formular una política para avanzar, ¿no? Y creo que esto tiene que tener una dimensión institucional en el Ministerio de Salud, pero a mí que me toca visitar hospitales, hoy día estoy en el San Juan de Dios, y hay hospitales que no tienen cardiólogos, el Félix Bulnes, hay hospitales que tienen un déficit dramático de reumatólogos. O sea, estamos en una situación muy, muy precaria en el sistema público, creo que en eso hay conciencia. Y en eso yo siento que, ministro, que de verdad tenemos que fortalecer la institucionalidad, darle atribuciones, fortaleza, porque si queremos que esto funcione tenemos que tener a alguien que esté empoderado y que pueda justamente hacer que se cumplan normas que a veces yo no diría que ni siquiera la decida, que la sobrecarga que tienen los distintos centros de Santiago o regionales, a lo mejor, claro, darle prioridad a esto, solo le van a dar prioridad a menos que haya un desincentivo o incentivo que sea muy potente. Y eso yo creo que son también señales de autoridad que yo creo que deberán avanzar. Luego, tenemos que tener una cantidad de recursos mínimos. O sea, aquí lo han señalado, necesitamos neurólogos, necesitamos camas de UCI dedicadas. 35% de los trasplantes se están perdiendo de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con distintos expertos por falta de cama de UCI. Usted mismo plantea que hay cerca de un 50% negativa. También ahí yo creo que hay que tener equipos mucho más sofisticados en lo que significa la relación médico-paciente, más aún cuando digamos, mire, esto va a ser obligatorio. Ahí creo que el trabajo es muy, muy importante. Luego tenemos un tema que son los equipos tractores. Nosotros debiéramos tener un equipo multiorgánico de cirujanos, pero que estén 24/7, tenemos que tener turnos. Esas personas tienen que estar dedicadas permanentemente, porque no podemos estar avisando, tienen que ser como los bomberos, o sea, tienen que estar ahí disponibles de llamada y estar disponibles a partir 24/7. Bueno, aquí ya se ha planteado el tema del transporte. Tenemos que, a veces está todo lo anterior, pero no hay pabellones en el sistema público. También ocurre cómo tenemos pabellones dedicados, que estén los anestesistas, que esté todo el equipamiento, y tenemos que tener también centros multiorgánicos que tal vez, yo creo, ojalá pudiéramos tenerlo en varias regiones, yo estoy de acuerdo, pero evidentemente eso requiere una infraestructura que vamos a tener que pedir recursos especiales, ministro, a Hacienda, no depende de usted, porque ahí hay que tener infectólogos, hay que tener cardiólogos, broncopulmonares, hay que tener especialistas. Entonces, son temas de alto costo. Y yo lo que trataría es también, nosotros cuando me tocó viajar a Europa y visitar estos temas en Europa, incluso se hacen donación y hay recorridos de órganos que van de un país a otro. O sea, nosotros tenemos que aprender también de eso, pero yo lo que quiero proponer, ministro, es que nosotros tenemos mucho interés de, como hemos sido más autores, incluso sacamos este último proyecto en Antevivo, de poder trabajar con el ministerio, poder trabajar en esta instancia parlamentaria con las distintas organizaciones para proponer un avance real y nosotros también ayudar cuando venga la negociación presupuestaria, en todos esos temas, colaborar a que esto funcione. Yo no pongo en duda la voluntad de todos que esto funcione, no
no se me pasa, pero es evidente que nuestro sistema de salud tiene tantos problemas y tiene tal nivel de obsolescencia en algunos ámbitos y de falta de recursos que si no ponemos una fuerza especial muy transversal acá, académica, científica, de la sociedad civil, política y gubernamental, difícilmente vamos a lograr los objetivos que... Entonces, esa es la propuesta que a mí me gustaría hacer. Gracias, senador. Gracias, presidente. Estamos sobre la 30 hora. segundos. 30 segundos. Primero, señalar que nosotros compartimos todo el diagnóstico. Agregaría también más personal dedicado. No puede estar a cargo un médico contratado por 22 horas. Se requiere efectivamente ahí tener mucho más espalda. Pero, ministro, pedirle por su intermedio, presidente, que pudiéramos volver a incorporar en la ley de fármacos 2, un tema que levantamos con la senadora Goich y con el resto de la comisión, que decía relación con la exención del pago de impuestos en la internación de tejido. Lo que está ocurriendo, nosotros fuimos testigos de múltiples casos y en su oportunidad el gobierno anterior lo incorporó en el Senado y fue declarado inadmisible de haberlo incorporado en la Cámara de Diputados y fue un compromiso. ¿Qué pasa? Que nos hemos encontrado con tejidos que fueron donados en Europa, llegaron a Chile, pagaron impuestos aduaneros e IVA. O sea, pagaron más de 30 millones de pesos en impuestos. Entonces generó dificultades importantes. Entonces yo pedirle que ese compromiso que suscribimos en el primer gobierno del presidente Piñera, que se ingresó mal en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se pueda volver a iniciar por la Cámara de Diputados en la ley de fármacos 2, puesto que esto nos permitiría efectivamente hacer un fast track y facilitar justamente la internación de tejido, que puede ser clave para los trasplantes. Gracias, senador. Senadora Goich. Presidente, solo en 2 palabras, porque creo que nos quedamos todos con ganas de conversar más sobre esto y la invitación es, tal como se ha planteado, a trabajar en conjunto. Yo quiero quedarme con eso. O sea, todos tenemos aquí una voluntad, si lo conversamos más largo con los representantes del Colegio Médico, hacer esa invitación al ministro, pero además pedir que esto lo hagamos aterrizando harto las expectativas, porque yo creo que cuando queremos cambiar una cultura donde hay dudas respecto del trasplante, donde queremos que todos confíen en el sistema y hay hechos que fallan, aunque sea uno de varios, eso genera mucho daño. Aquí lo primero que uno reafirma es lo importante de la voluntad de la familia de donar y de respetar la voluntad además de un miembro de su familia, una persona querida que fallece con la donación. Entonces creo que es súper importante en esto dar la bajada y no generar expectativas que no se pueden cumplir en el corto plazo. Es distinto hablar de un centro de trasplante de un centro de procuramiento, por ejemplo, en las regiones. Es bien distinto. O pongamos plazo. Yo que soy de Magallanes no puedo entenderlo mejor. Y si a mí me dicen, ahora partimos con esto y después se podrá hacer lo otro, lo entiendo. Pero creo que es súper importante en esto manejar expectativas que sean realistas respecto de lo que el sistema puede cumplir en esta lógica de tener una estrategia nacional, trabajar en conjunto en materia de trasplante de órganos y tejidos. Gracias, senadora. Bien, por intermedio del señor ministro, le agradezco al Ministerio toda la información que nos ha entregado y, por supuesto, al Colegio Médico, a quien lo vamos a seguir molestando, invitándolo, porque hay varios temas, de ISAPRE, FONASA, Fármacos 2, mañana creo que está invitado nuevamente al colegio, cuidados paliativos, ley del cáncer, que todavía tenemos algunos problemitas, y por supuesto un seminario de la salud que queremos los chilenos. Muchas gracias, habiéndose cumplido el objeto, se levanta.